Bienvenidos nuevamente a nuestros webinar Pragma. Mi nombre es Andrea Barrera, yo soy consultora de marketing aquí en Pragma y el día de hoy venimos con un webinar muy interesante. Se llama Fundamentos Método Kanban. Deja de empezar y empieza a terminar. Una frase muy contundente en tiempos como hoy. ¿Quiénes nos acompañan hoy en este tema? Carlos Palacio y Cristian Bermúdez. Carlos Palacio es nuestro Agile Coach y ha sido consultor y entrenador en procesos de transformación ágil en empresas como Bancolombia, Banco de Costa Rica, Itaú, entre otros. Y Cristian Bermúdez es ingeniero mecánico con más de 11 años de experiencia en gestión de proyectos. Él está certificado como Scrum Master y actualmente se desempeña como Agile Coach aquí en Pragma. Algunas empresas donde ha aplicado estas metodologías ágiles son Nequi, Bayer, Corferias, Icontec, Cámara de Comercio, Bodytech, Carvajal, Credivalores, entre otros. Así que son unas personas que nos traen mucho conocimiento y quienes ya están por aquí con nosotros. Así que bienvenidos, ya les voy a dar paso para que podamos iniciar. Bueno, señores, perfecto. Ahora sí, todo suyo, el escenario. Bien, entonces vamos a iniciar un poco de lo que vamos a ver hoy. Es inevitable hablar de algo como Kanban sin entender algo relacionado con la complejidad que nos rodea. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de eso, luego algo de historia, de dónde viene todo este tema de Kanban y por qué, y ya luego entramos en materia, en la definición de Kanban, en cuáles son sus principales prácticas y por qué es importante Kanban, cómo me puede beneficiar, y más importante aún, pues bueno, cómo, habiendo entendido que me puede beneficiar, lo puedo implementar en mi contexto específico. Entonces, hablemos un poquito del tema de la complejidad y lo que nos rodea alrededor de esa complejidad. Estamos inevitablemente en un entorno que algunos autores han denominado VUCA, por las siglas en inglés: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa específicamente, con respecto a la volatilidad, que ese entorno en el que estamos inmersos requiere que reaccionemos muy rápidamente a esos cambios continuos y que de ninguna manera puedo predecir y que, por cierto, está fuera de nuestro ámbito de control. El cambio es cada vez más dinámico. La incertidumbre, pues debemos, desafortunada o afortunadamente, entender que debemos renunciar a la certeza, a la predictibilidad, el que basados en el empirismo, pues vamos encontrando el camino en la medida que lo vamos recorriendo y que no somos capaces ni podemos ser capaces de ver todo el camino completo hasta el final. La complejidad nos dice que el entorno es dinámico y que hay muchas interdependencias y que precisamente la causa y el efecto no son predecibles, entonces no me queda más remedio que ir aprendiendo en el camino. Y la ambigüedad también es uno de los factores que nos acompaña permanentemente. Este entorno es cada vez más, además de incierto, desconocido y en la mayoría de los casos fuera de nuestro ámbito de experiencia. Entonces, por eso el empirismo nos acompaña como una herramienta para recorrer ese contexto VUCA. Aquí también queremos mencionar, y no me voy a detener mucho en este framework, pero sí que veamos la parte naranja, donde está el dominio de lo complejo, en el que, como les decía ahorita, la causa y el efecto no son predecibles como en otros dominios. Yo, a partir de la incertidumbre, tanto de la necesidad que quiero satisfacer como la solución que voy a entregar para satisfacer esa necesidad, no puedo saber si va a ser exitosa o no hasta que la tenga en las manos de quien tiene la necesidad y pueda probar, obtener información y a partir de ahí analizar y con esa retroalimentación van emergiendo pues, las prácticas que me van acompañando de ahí en adelante. Entonces, todo esto de la agilidad, incluyendo los marcos de trabajo como Scrum y el método Kanban, pueden ser unas herramientas idóneas para navegar en este dominio de lo complejo, precisamente por sus características, las que acabo de mencionar. Las decisiones que tomamos en el marco de la complejidad
tienen mucha relación con lo que vamos a ver de aquí en adelante con el método Kanban. Listo. Vale, Carlos, muchas gracias. Entonces, mirando el tema de la complejidad, como nos dice Carlos, digamos en ese entorno, a veces es muy difícil abordar los proyectos. Nosotros tenemos un reporte, Status Report, el cual nos comenta, más o menos nos da cifras muy certeras sobre la probabilidad de éxito, cambio, fracaso, de acuerdo al tipo de metodología utilizada y al tamaño del proyecto. Si nos damos cuenta en este gráfico, empezamos por la parte de arriba, como los proyectos grandes, pueden ver el tema ágil y el tema cascada en cada uno de los cuadritos. Por ejemplo, para proyectos muy grandes, tenemos una probabilidad de fracaso del 23% en ágiles y 42% en cascada. Igual sigue siendo pues muy alto en cualquiera de las dos. Sin embargo, si nos vamos a dar cuenta que ágil siempre le va a llevar una ventaja al cascada. ¿Por qué? Porque simplemente ágil se adapta de mejor forma a ese entorno complejo que nos hablaba Carlos. De los proyectos de tamaño medio, que son los que siguen ahí, si nos damos cuenta, ágil llega a una falla del 11% y el cascada a una del 25%. Sin embargo, lo más interesante es si miramos proyectos pequeños, ágil solo tiene una probabilidad de falla del 4%, lo cual es bastante bueno y bastante aceptable. El método cascada, 11%, que también es muy bueno. Entonces, viendo cifras, la forma más inteligente, viendo números crudos, enfrentar un proyecto es acotar la complejidad a través de metodologías ágiles. Es decir, la mejor forma es tomar metodología ágil con proyectos muy chiquitos. Eso nos da el 4% de probabilidad de fracaso. Digamos, la forma más inteligente de abordar un proyecto de esos, y pues las cifras no lo dicen. De acuerdo. Bueno, vamos a ver algo de historia, de dónde viene este método Kanban. Bueno, ahí vemos la foto de la persona que desarrolló este método. Se originó en Japón por Taichi Ono. Esta persona trabajaba en Toyota. Si se dan cuenta, la desarrolló en 1947. Todas estas metodologías vienen en gran parte derivadas de esa Segunda Guerra Mundial, con un Japón devastado que necesitaba repotenciarse, volver a aparecer en el mapa mundial. Digamos, toda esta parte de estas metodologías lo ayudaron a potenciar mucho esa parte pues, de que Japón vuelva pues, a resurgir, vuelva a tener pues como la referencia que tenía, ¿no es cierto? El objetivo principal era aumentar la productividad. ¿Qué quiere decir Kanban? Yo creo que nosotros siempre hemos escuchado la palabra y siempre hemos tenido la duda porque siempre tenemos como dos conceptos. Entonces, en realidad sí, tiene dos significados. En japonés, Kanban, en escritura kanji, quiere decir tablero visual grande. Y en hiragana, el alfabeto japonés, quiere decir tarjetas visuales. Entonces, dependiendo digamos, de la escritura, del alfabeto que usemos, quiere decir tablero visual grande o tarjeta visual. De todas formas, el mensaje siempre es el mismo, que es hacer visual el trabajo, hacer visual, digamos, ese entorno complejo al que nos enfrentamos. Entonces, algo importante que nos decía pues, Taichi Ono es el tema de la sabiduría, que la requieren pues, adquiriendo, haciendo. Es decir, es un método muy de la práctica, no puedes pretender ser un mega especialista, así tener unos fundamentos muy buenos, pero el consejo que te daría es lánzate y empieza a implementarlo, es decir, entiéndelo y empieza a implementarlo, que la misma evolución te va a llevar a mejores tableros, a mejores desarrollos. En el software, esta metodología pasa de Toyota por primera vez a Microsoft. Microsoft es la primera empresa que empieza a utilizar Kanban dentro de su proceso de desarrollo. Recordemos que estos procesos se desarrollan en entornos complejos. Si bien Toyota tenía un producto, entre comillas, sencillo, que es fabricar un carro una y otra vez, lo complejo de ellos era la demanda. Es decir, para ellos poder predecir cuántos carros tenían que fabricar o almacenarlos por allá en una bodega, de pronto que se dañen por la espera o no saben si lo pueden vender o no, unieron esto con otra metodología que se llama HIT, Just in Time. Entonces, esa era como la complejidad. Y entre ese HIT y Kanban atacaron esa complejidad. ¿Para qué? Simplemente para desarrollar y hacer la cantidad de carros requeridos en el momento justo que lo necesitaban. Bueno, eso es un poquito de historia de Kanban. Mencionaste precisamente que en software se utilizó por primera vez en Microsoft y este equipo que ven ahí en la foto fue el primer equipo que utilizó el método Kanban con unos resultados increíbles. Era, como lo pueden ver ahí también, un equipo pequeño y que atendía solicitudes de cambio. Brindaba soporte a un montón de aplicaciones. Imagínense su equipo, pues
de soporte, los que han tenido la experiencia de trabajar en temas de soporte, la priorización, la atención de los diferentes de las diferentes solicitudes y poder tener un tiempo de respuesta adecuado con los acuerdos de servicio que se necesitan, los problemas de calidad que puede eso implicar. Entonces, cuando empezaron a adoptar el método Kanban, empezaron a generar inmediatamente unos muy buenos resultados y les dio pues la confianza desde el primer momento. Y vamos a ver ahorita por qué y relacionar pues todas estas experiencias, pues no solamente a cómo lo hicieron estos señores de este equipo de Microsoft, sino cómo lo podríamos nosotros empezar a vivir en nuestro día a día, independientemente del tipo de problema que estemos solucionando. Ok, Kanban, en cuanto a su definición, hay una definición, digamos, clave en cuanto a Kanban, y es que Kanban se enfoca en la eficiencia del flujo. Es decir, Kanban hace del trabajo un flujo completo y la eficiencia se enfoca es en ese flujo, incluso más en ese flujo que en el equipo de trabajo. Ahorita vamos a ver un poco más del tema del concepto, pero Kanban es un método que cataliza. ¿Cataliza qué es? Que simplemente agiliza, hace más rápida la evolución de algún proceso que nosotros estemos haciendo. Y esa es la clave de Kanban. Agiliza, cataliza un proceso y se enfoca mucho en ese flujo de ese proceso para poderlo como optimizar. Ahí vemos en la parte izquierda un gráfico donde, digamos, partimos de un punto 1, tenemos un punto al que queremos llegar y esas pequeñas joticas que ustedes ven ahí es la mejora evolutiva continua. ¿Por qué son esas joticas? Eso es como si fuera el rendimiento. Siempre tenemos una curva de aprendizaje. Kanban propicia que esas curvas sean muy pequeñitas para que tú puedas, digamos, aprender muy rápido y de una forma temprana escalar en conocimiento y llevar al equipo a potenciarlo. Esas curvas en un método tradicional tienden a ser muy grandes, muy largas, y una clave de Kanban es que las hace chiquiticas y las hace muy, muy frecuentes. Entonces, eso pues obviamente lleva un tema de prospectiva, de metodologías tipo OKRs que te permite orientar ese esfuerzo hacia un objetivo, ¿no es cierto? Hacia un resultado. Pero digamos que esa es la esencia del Kanban. Profundicemos un poco en ese entendimiento de qué es eficiencia del flujo. Para esto, pues hay un ejemplo que a nosotros nos encanta. Como pueden ver ahí, les presento a Alice. Alice cree que tiene cáncer. Entonces ella empieza a buscar el diagnóstico para estar segura. Entonces va primero a donde el doctor, le dan una cita para dentro de unos días. Durante el primer contacto, pues esas linecitas que ven ahí verdes son precisamente la cita que tiene con el doctor. Luego tiene que pedir una cita para la mamografía, ultrasonido, etcétera, etcétera. Y hay una cantidad de tiempos durante el proceso que hacen que desde que ella piensa que tiene cáncer hasta que le dan el diagnóstico, pasan 42 días. Imagínense ustedes, desde la perspectiva de Allison, cómo puede estar ella sintiéndose durante esos 42 días hasta que le dan el diagnóstico. Y fíjense que lo que ocurre ahí realmente, el trabajo real que le agrega valor a Allison, son las rayitas verdes. El tiempo durante el cual le hicieron la mamografía, fue a la clínica del pecho, se hizo la citología, etcétera, etcétera. Esos espacios con los especialistas son muy cortos comparados con los 42 días. Ahora miremoslo desde una perspectiva diferente. Ella piensa que tiene cáncer y va a un sitio donde están todos los especialistas, un equipo que primero va donde el especialista, inmediatamente le hacen la mamografía, le hacen la citología, luego pasa a la otra y al final en 2 horas tiene su diagnóstico. Entonces, ¿cómo se sentiría entonces Alice comparativamente entre estas dos situaciones? Miremos un poquito la eficiencia a la que estamos acostumbrados a ver, que es la que está a la izquierda. Yo digo, el doctor que hace citologías es muy eficiente, él puede atender N cantidad de citologías en un día y las hace muy bien. Quien hace las mamografías también es muy eficiente desde la utilización de su tiempo y de las citas, pero hay mucho desperdicio y mucho tiempo de espera de cara a quien realmente tiene la necesidad de tener el diagnóstico. Entonces, si comparamos esos tiempos verdes, que son 2 horas, contra los 42 días que terminó el diagnóstico, al final el valor se generó para Alice cuando tiene el diagnóstico. Entonces, podríamos decir que a pesar de que cada uno de los recursos
físicos y de las personas involucradas en el proceso son muy eficientes, la generación de valor desde el flujo no es tan eficiente. En el segundo caso, la eficiencia del flujo es completamente eficiente y eso implica que muy probablemente tanto los aparatos para hacer los diagnósticos como los especialistas tengan algunos tiempos ociosos y no estén utilizados al máximo, pero pensando en el valor hacia quien tiene la necesidad es la mejor alternativa. Entonces ese es el concepto de eficiencia de flujo en contraposición con lo que en el pasado denominamos la eficiencia de los recursos. Vamos a ver un pequeño video que nos va a mostrar qué pasa cuando el flujo es en lotes y el flujo es 1 a 1. Abajo tenemos 1 a 1 y arriba tenemos lotes. Tratemos de imaginar. Miremos el resultado final y miremos el proceso. Algo, algo importante ahí a mirar en el video es, si se dan cuenta, en la parte de abajo es un sistema completamente enfocado en el flujo, sin lotearlo, sin hacerlo por batch. En el segundo espacio tenemos lotes de 10 cubitos, ¿no es cierto? Perdón, de 5, y en el de arriba de 10 cubitos. Viéndolo de algún modo, el de la mitad se parece mucho más a un Scrum, el de abajo se parece como algo más como a un Kanban, y ahí nosotros podemos ver como más o menos la eficiencia. Si se dieron cuenta, en cuanto a tiempos ya concretos de ejecución, digamos, el que iba como por lotes de solo una bolita, que iba 1 a 1, optimizando el flujo, logra finalizar en 29 segundos, lo cual es bastante bueno. El lote que tiene el batch de 5 lo logra hacer en 41 segundos, y el lote que tiene un batch de 10 lo logra hacer en 1 minuto. Si se dan cuenta, entre el de 10 y el de 1 es casi la mitad del tiempo. Sin embargo, la capacidad, la velocidad de las bolitas, la forma como lo estamos haciendo es exactamente la misma. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que Kanban afecta incluso más que al equipo, es la forma como trabaja, el proceso, el flujo, tal cual como el ejemplo que nos comentaba pues ahorita Carlos con el caso de Alice. Acá, y es que en los 3 sistemas podríamos decir que todas las personas estuvieron ocupadas trabajando, pero si vemos que hay detrás de la utilización de ese tiempo, podríamos inferir que hay en el primero desperdicio desde la perspectiva de Lean en el inventario en proceso, en los tiempos de espera, y en el de flujo continuo prácticamente no hay desperdicio. Yo cojo una tarea y me voy por todo el proceso hasta que termina. Tenemos en cada uno de los 2 procesos, en el primero, proceso 1 y proceso 2, 10 cosas que están esperando, 10 lotes que están esperando. Ahí no estoy generando valor. Imagínense que ahí está Alice esperando. Bueno, entonces continuemos hablando un poquito de los beneficios del método Kanban, propiciando precisamente ese flujo continuo de valor. Siempre pensemos en Kanban como un sistema que propicie el flujo continuo de valor. Entonces, precisamente por eso, aumenta nuestra capacidad de entregar valor más rápido, el tiempo de ciclo, desde que una unidad entra al proceso o al sistema hasta que sale terminada para lograr satisfacer una necesidad, y la cadencia, la frecuencia en la que salen esas unidades de trabajo terminada también es mucho mejor. Al darle ese flujo constante y aumentar la estabilidad del sistema mediante el flujo continuo de valor, entonces aumenta la confianza y la predictibilidad de la entrega mediante la limitación del trabajo en progreso. Fíjense que en el flujo de abajo, en el que era 1 hacia 1, yo limito el flujo de trabajo y me da mayor estabilidad. Y también eso tiene que ver con la confianza acerca de efectuar compromisos de entrega. O sea, si mi tiempo de ciclo en un sistema estable es 1 día, 2 días, cuando me entra una unidad de trabajo, yo puedo, con un alto nivel de certeza, predecir con un alto nivel de probabilidad que lo va a entregar en 1 o en 2 días. También aumenta la capacidad de decidir acerca de qué elementos impactan el rendimiento al hacer visible el estado. Entonces yo empiezo a ver que hay cosas que están atrancadas, hay cosas que no están fluyendo, en qué parte del flujo del proceso hay desequilibrios entre la
capacidad necesaria y la capacidad disponible, y puedo tomar decisiones en corto, en el momento, para propiciar precisamente el flujo hacia el final. ¿Qué más tenemos? Que precisamente al tenerlo visible, al tener todo el equipo conciencia acerca de cómo está fluyendo el trabajo, entonces vemos dónde hay cuellos de botella, dónde hay inestabilidades, dónde está variando el flujo, dónde hay desperdicios. Entonces, a mí me gusta ver el tablero de un sistema Kanban como un miembro más del equipo con el que yo puedo estar conversando. Yo voy, lo miro, converso con él, me dice, oiga, yo estoy aquí atascado, ayúdeme, ¿quién me puede ayudar? Converso equipo. Y se generan menos fricción en su implementación. Vamos a ver luego un poquito más en detalle por qué. Menos resistencia al cambio y evoluciona precisamente a partir de lo que dijo Cristian ahorita, de esos pequeños ciclos de mejora que representamos con esas Jotas, a diferencia de otros marcos de trabajo que requieren una gestión del cambio mucho más profunda. Acelera o cataliza esas mejoras, esas pequeñas Jotas o esos pequeños ciclos, y eleva, tal vez lo más importante, eleva el nivel de conciencia acerca de la colaboración en el equipo, porque todos estamos concentrados y nos estamos preguntando qué puedo hacer yo como miembro del equipo para propiciar el flujo hacia el final, para entregar valor. Hay 6 principios que rigen el método Kanban, y uno es precisamente empezar con lo que estás haciendo en este momento, entendiendo el proceso y respetando los roles actuales. Entonces no es que llegamos a cambiar el proceso. Si yo tengo un proceso de 4 pasos, son esos 4 pasos. Si yo tengo 3 roles, son esos 3 roles. Y acuerdo con el equipo que vamos a hacer una mejora evolutiva, que vamos a ir encontrando juntos posibilidades de mejora y que vamos a ir recorriendo ese camino desde el punto inicial hasta el punto que queremos llegar. Y fomenta el liderazgo en cada nivel de la organización. Siempre la colaboración, la comunicación, los comportamientos que empiezan a generarse a partir del foco en el valor y el flujo constante de valor hacia el cliente, empiezan a generar que los demás empiecen a copiar esos comportamientos a partir del beneficio que se está percibiendo alrededor de esos comportamientos. Entonces es el liderazgo más que el liderazgo entendido como una posición de jerárquica o de poder jerárquico, la capacidad de influenciar cambios de comportamientos de los demás hacia un resultado grandioso para todos, para las personas del equipo, para la organización, para el cliente y sobre todo para el cliente del cliente. Ok, ahí tenemos también unos principios súper importantes que debemos entender, que es entender la necesidad y expectativa de tus clientes y focalizarte en ellas, ¿no es cierto? Es decir, y algo que es muy bueno es trabajar con propósito. O sea, un equipo, una persona trabajando con propósito, fuera de que obviamente te va a orientar hacia un resultado súper específico, súper concreto de lo que uno quiere lograr, también hace ciertos cambios en el equipo. Es trabajar más motivados, es trabajar más apasionados, es trabajar, digamos, como con una motivación superior al simple hecho de simplemente estar en un marco de trabajo o de generar ciertos entregables. Entonces, entender la necesidad y expectativas de tus clientes y focalizarte en ella tiene como esos 2 beneficios, ¿no es cierto? Dejar que la gente se autoorganice es muy importante. Es decir, el mismo tablero Kanban te va a ir hablando y te va a ir diciendo cómo va tu proceso. Y yo en esa conversación con ese tablero voy a entender en qué puntos yo debería focalizar un esfuerzo en determinado punto. Si yo veo que hay muchas tarjetas en determinada fase, a lo mejor lo que yo debo hacer es fortalecer esta fase antes de seguir ingresando tareas para que eso de cuello de botella crezca. Entonces, esas decisiones se hacen en equipo y a eso se refiere con gente autoorganizada. Y el tema de las políticas. Más adelante vamos a ver como algunas políticas que tiene el Kanban, como el WIP, que significa Work in Process o trabajo en proceso, que son ciertas políticas que te van a permitir evolucionar y avanzar mucho más en tu trabajo. Pero yo creo que esas las miramos un poquito más en detalle ahora a continuación. Listo, entonces, ¿cómo lo implementamos? Por acá nos va a colaborar Carlos charlándonos sobre estática. Hay un enfoque que nos ayuda bastante a entender cómo implementar el sistema Kanban. Tenemos que entender que el sistema Kanban es un enfoque de pensamiento sistémico que parte precisamente del concepto de que alguien tiene una necesidad
y yo configuro un servicio o un grupo de servicios para satisfacer esas necesidades. Todo esto siempre tiene como resultado una necesidad satisfecha que se interpretará luego entonces como la generación de valor si esa necesidad está cubierta de acuerdo a las expectativas y a los acuerdos de satisfacción. Entonces, lo primero que debemos hacer es preguntarnos cuáles son los servicios que nosotros prestamos. Una vez identificados esos servicios, entonces empezamos a trabajar. Puede que un equipo esté alrededor de un servicio o alrededor de varios servicios. Identificamos un servicio y nos cuestionamos acerca de ¿para qué ese servicio? Si tiene lo que se denomina fit for purpose o ajuste al propósito del cliente, está centrado en satisfacer realmente una necesidad real de un cliente. Entonces empezamos a cuestionarnos acerca de eso y luego nos cuestionamos acerca de posibles fuentes de insatisfacción. Por un lado, hacia quien está recibiendo el servicio para cubrir esa necesidad y por otro lado, para las insatisfacciones de quienes están prestando el servicio o el equipo mismo. Entonces ahí empiezan a generarse una serie de insights y luego analizamos ese equilibrio entre la capacidad que necesitamos o la capacidad disponible y la demanda. Entonces vemos los diferentes tipos de demanda, cada cuánto, quién lo pide, de qué manera. Entonces clasificamos los diferentes tipos de demanda y miramos nuestra capacidad para luego modelar nuestro flujo de trabajo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y una vez modelamos ese flujo de trabajo, una serie de pasos, por ejemplo, en un equipo que se encarga de desarrollar software, pues pensemos en un equipo que recibe las necesidades, las desarrolla, las prueba, las despliega y está la entrega. Entonces, imagínense cada uno en su contexto cuáles son esos 3 o 4 grandes pasos que desarrolla para ejecutar su trabajo. Un equipo, no sé, de mercadeo, un equipo de ventas, un equipo cualquiera que sea, en talento o en recursos humanos, un proceso de selección y contratación, cualquier servicio que implique una serie de pasos para lograr entregar. Entonces, una vez tenemos ese flujo de trabajo, establecemos cuáles son esas clases de servicio y hacemos una primera versión lo más simple posible del tablero Kanban con esos pasos y lo incorporamos a la dinámica actual del equipo. Y a partir de ahí, entonces, empezamos la implementación y empiezan esos ciclos de mejora continua. Ya vamos a ver, entonces, a partir de ese tablero, cuáles son las prácticas que deberían seguirse para que realmente sea un sistema Kanban. Un sistema Kanban no es un tablero. Un sistema Kanban tiene un montón de prácticas, bueno, en realidad no son muchas, son 6 prácticas de las que se desprenden una cantidad de cosas y se vale de la administración visual y de un tablero para poder tener esa información activa para tomar decisiones en corto. Entonces... Listo. Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo se ve un Kanban? O sea, ya hemos hablado mucho de qué es un Kanban, que se enfoca en el flujo y todo. Yo creo que todos tenemos la expectativa de en realidad cómo se ve un tablero Kanban. Entonces, aquí en este slide podemos ver cómo nosotros podemos ver un Kanban de un trabajo, pues digamos, como más estándar, ¿no es cierto? Aquí estamos voy a intentar resumir como las partes principales de este tablero. Igual nosotros siempre reforzamos esto con capacitaciones y tenemos ciertos talleres prácticos donde nosotros podemos hacer ejercicios, mover las tarjetas, entender todos estos conceptos, pero voy a intentar resumirlos un poquito más, digamos, en el orden de este webinar que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos en todo el tablero el listado de las necesidades, que ya los vimos en Statics, que es como de las primeras fases que tenemos. Las propuestas, es decir, ahí es súper importante que sean ese tipo de trabajo como punta a punta, que nosotros veamos que genera valor al negocio, que genera valor a mi área, ¿no es cierto? Y desde que nosotros tomamos la decisión de esas propuestas, cuando ya están listas para poderse trabajar, y nosotros generamos ese compromiso de que vamos a desarrollar esa tarjeta, desde ese momento hay algo que se llama lead time.
¿Qué es el lead time? Es el tiempo simplemente desde que yo tomo la tarjeta, la meto a hacer el trabajo, el proceso, y sale del otro lado ya después de la validación y la doy por finalizada. En el ejemplo de Alice, por ejemplo, el lead time para el proceso estándar era solo esas rayitas verdes más todos los tiempos de desgaste de los grises. Creo que eran como 42 días, algo así. Y del tema de, si lo viéramos en Kanban, el lead time de Alice eran simplemente como las 2 horas que pasaba efectivas dentro de la clínica, donde todos los especialistas digamos, la chequeaban justo en ese momento. Entonces, el lead time es súper importante ese término. ¿Ese que nos va a permitir? Nos va a permitir también predecir un poco en cuánto tiempo yo puedo tener una tarjeta lista, cuánto trabajo voy a poder sacar. Todo lo que está en el tablero, dentro de lo que está escogidas y de lo que ya la validamos y la llamamos a finalizadas, eso es el trabajo en proceso, lo que ya vemos ahí en el tablero que dice Work in Process. Es súper importante limitar esa cantidad de trabajo, porque algo que se enfoca el Kanban es en finalizar tareas y no en abrir más. Es decir, si ese tablero tú en desarrollo miras muchas tarjetas, lo mejor que puedes hacer es enfocar el esfuerzo del equipo en acabar ese listado de esas tareas pendientes y no seguir ingresando más y más y más tareas para que el equipo siga, como digamos, con una cola más grande y con un cuello de botella más grande. ¿Eso qué hace? Que tú te enfoques en cerrar las tareas y que cuando te enfocas en cerrar esas tareas, la velocidad de desarrollo y de entregar, digamos, valor va a ser mucho más alta que si te enfocas en simplemente ingresar e ingresar más cosas. Eso tiene un término que se llama throughput o tasa de entrega, que es el último término ahí del tablerito, el que vemos abajo, y ese es, digamos que entre lead time y tasa de entrega uno puede calcular ciertos indicadores o KPIs que te permite pues entender un poquito más tu Kanban y saber si el Kanban va por buen camino o no va por buen camino pues prácticamente. ¿Cómo se ve en la vida real? Se ve algo de este estilo, se utiliza mucho pues las paredes, cintas, post-it, como para poderlo diseñar. Vamos a entrar un poquito entonces en cuáles son esas prácticas. Son básicamente 6. La primera nos dice que visualicemos, que mostremos el trabajo que está pasando, mostremos el flujo, que visualicemos los riesgos, que visualicemos que esté bloqueado, que el tablero nos esté hablando permanentemente a partir de esa visualización y que construyamos inicialmente un modelo visual en forma de tablero que refleje nuestra situación actual. El tablero, al igual que el proceso, el flujo, la manera de trabajar, va a ir evolucionando en el tiempo en la medida que esas conversaciones me llevan a reflexión y me llevan a esos principios de inspección y adaptación permanentes en los que se enmarca la agilidad. La otra práctica, que ya la mencionaba un poco Cristian, es limitar el trabajo en progreso. La frase del webinar es: deja de empezar y empieza a terminar. ¿Qué significa limitar el trabajo en proceso? Es el contenedor que me dice, aquí en este espacio solamente puedo tener como política, y las políticas son para respetarlas, pero también para cuestionarlas, 6 elementos. Entonces supongamos que tengo 6 elementos en el tablero y me llega una nueva petición. ¿Qué permitiría al sistema dejar entrar una nueva tarjeta? Me dice, señor, estoy lleno, no me cabe más. Entonces, ¿qué hace el equipo? Empieza a preguntarse, ¿qué tengo que hacer como equipo para terminar una tarjeta, liberar un espacio de acuerdo a la política y poder dejar entrar otra? Entonces, esa limitación del trabajo en proceso ayuda a que nos enfoquemos siempre. Quien marca la parada, quien marca el flujo de entrada es el flujo de salida. Entonces, por eso el sistema se considera como un sistema de jalar y no de empujar. Jala desde la salida y no empuja desde la entrada. El flujo es gestionado a partir de la visualización. Es más importante el flujo que cualquier otra cosa, propiciar el flujo continuo de valor y que el sistema llegue a una estabilidad adecuada de tal manera que yo pueda predecir de acuerdo al tipo de demanda, al tipo de servicio y a mi capacidad. No quiere decir que siempre la capacidad va a ser la misma, que siempre cualquier tarjeta vaya a tener el mismo lead time, depende de la clasificación que yo tenga de tipos de servicios y de tipo de demanda. Entonces puede que determinado tipo de demanda
de acuerdo a las condiciones de mi sistema y como está diseñado, pueda tener un determinado lead time. Otro tipo de servicio con otras características de demanda puede tener otro lead time, pero yo empiezo a recolectar la información para que pueda tener cierto nivel de predictibilidad. Listo, Carlos, perfecto. Hay otro punto de las prácticas Canvas que es las políticas. Me correspondió en este webinar hablar siempre de políticas. Eso está muy bien. Entonces, las políticas, ¿qué son? Son todos esos criterios que comentábamos en el tablero, por ejemplo, limitar el trabajo en proceso, el WIP. Nosotros podemos decir, yo puedo atenderte 5 actividades, 6, 7. Esas políticas se toman como equipo y esas son precisamente las políticas que hay que definir. ¿Cuánto va a ser ese TEP que dice ahí, límites de TEP? TEP es trabajo en proceso, lo mismo que el WIP pues en inglés. Entonces, simplemente como definir, bueno, mi working process es de 5, si yo no, eso va a ser mi capacidad máxima para mi flujo Kanban, para mi sistema Kanban. También puedes definir criterios del pool, lo que hablábamos, el Kanban siempre se concentra en finalizar tareas más que en ingresarlas. Eso genera una acción como de arrastre, de pool. Entonces, eso también tiene que tener ciertas políticas como equipo. Por ejemplo, si yo estoy muy varado en ciertos puntos, yo tengo que ver cómo apoyo este punto y esas decisiones va a transformarse en políticas de equipo para lograr hacerlo. Listo. El otro punto es el tema de se nos pasa un poquito, retroalimentación. Retroalimentación, esto lo habla tanto Kanban como Scrum, como Lean, como Kata, como todas. En Scrum le llamamos retrospectiva, pero simplemente esta retroalimentación es que con cierta frecuencia es bueno reunirnos como equipo y hacernos un diagnóstico, mirarnos hacia adentro. Es decir, venga, el Kanban sí me está hablando lo que yo quiero, nosotros como equipo sí lo adaptamos bien, oportunidades de mejora o que estamos haciendo súper bien y lo queremos conservar. Es decir, hacer una retroalimentación respecto al tablero y esto me va a permitir evolucionarlo, como equipo evolucionarlo y tener nuevas ideas. Y el tema de la mejora colaborativa también tiene que ver mucho con agilismo, todo esto se basa en el tema Lean y Kanban no es la excepción. Entonces, recordemos que en este entorno complejo, lo mejor que podemos hacer es sacar un producto a producción, medir cómo nuestros usuarios reaccionan a él y de acuerdo a esa retroalimentación evoluciono mi producto. A esto hace referencia a esto, inspeccionar y adaptar. Simplemente nosotros de esa forma podemos atacar de mejor forma esa complejidad que hablábamos al principio de la charla. Podemos generar entornos seguros donde podamos experimentar de una forma más segura y lograr como mejores resultados, como pues simplemente tener unos objetivos más claros. Aquí tenemos un tema de management visual, muy chévere. Hay algo que aplica mucho para Kanban, que es una imagen vale más que 1000 palabras. Si yo llego en una mañana y miro mi Kanban, yo voy a tener súper claro como qué puntos son críticos, cuáles son mis prioridades, cuáles son las etapas que están más colgadas, más quedadas, donde hay más cuellos de botella. Este Visual Management tiene los siguientes pasos que son como consejos para tu tablero. Primero, ten propósitos, es decir, todas esas tareas, no vamos a meter tareas por meterlas, todas deben tener un propósito que agrega un valor claro al negocio o a tu cliente o a tu proyecto donde estés parado. Son todos co-creados como equipo, aquí no hay, digamos, un tema como de decisiones únicas, de posiciones, aquí se desmitifica mucho la jerarquía, todo es trabajo de equipo, todo es co-creación. Están a la vista, o sea, todas las tarjetas, la clave de esto es que tú con un simple vistazo sepas cómo va tu trabajo. También puedes utilizar colores y símbolos para mirar las prioridades. No sé, yo puedo definir que mis tarjetas rojas son más prioritarias que las amarillitas. Eso no quiere decir que una roja va a romper Kanban y la voy a saltar, simplemente que las tendría que atender más rápido y, digamos, mantener ese tablero actualizado, ¿no? Eso también es importante y tener esa disciplina de estarlo actualizando. Esos, digamos, como unos breves tips que nos pueden ayudar mucho en esto. Ya para ir terminando y abrir el espacio para preguntas y respuestas, queremos dejarle un par de 3 frases que vamos a comentar un poco. Esta es la primera: los mejores sistemas Kanban organizan el trabajo, no las personas. El sistema organiza el flujo y organiza el trabajo. A partir de eso, las personas y los miembros del equipo se autoorganizan para atender el flujo y propiciar la entrega continua de valor. Entonces, el foco es mantener el flujo limpio, mantener el flujo libre de desperdicios, cuestionando siempre cómo podemos mejorar el sistema, cómo podemos mejorar la comunicación con el tablero, que nos permita
obtener esa retroalimentación e ir cada vez más adelante. Yo creo que esta frase no necesita más comentarios, pero quiero que se la lleven y la escriban. Deja de empaisar y empieza a terminar. Les quiero contar una pequeña anécdota. Cuando yo descubrí esta frase, empecé a aplicarla en mi cotidianidad, en la cantidad de tareas que tengo en mi día a día. Y cuando empecé a meterme en mi cabeza, ¿qué puedo hacer hoy para terminar más que seguir recibiendo cosas? Empecé a trabajar mucho más tranquilo y menos agobiado. Hay cosas que están ahí esperando y hasta que no termine esta, no voy a empezar otra. No sé si se identifiquen con que hay días en que terminan el día y trabajaron un poquito en esto, un poquito en esto, un poquito en esto, un poquito en esto y al final no terminaron nada y la percepción de valor, fui valioso hoy. No, sí, trabajé mucho, avancé mucho, tengo todas mis tareas al 30%, pero le entregué valor a alguien. Les dejo esa pequeña reflexión. Sí, ahí de pronto de lo que nos comenta Carlos, ese es un valor clave. O sea, empezar a terminar te permita enfocarte en realidad en ser súper efectivo con las tareas, ¿no es cierto? A veces nosotros nos metemos en 10.000 cosas, asumimos 10.000 compromisos y nos los vamos como que comiendo de a poquitos cada uno y al final del día nos damos cuenta que no acabamos ninguno. Entonces, digamos, un principio muy fuerte es que si nosotros nos enfocamos esos esfuerzos en finalizar, vamos a ser más efectivos en nuestro trabajo. Y ese es parte de ese pool de Kanban que simplemente es como un piñón, una ruedita, donde colocas una tarjeta, se procesa y sale finalizada al otro lado. Y la otra, el otro punto, una frase que me gustó mucho de Thomas Edison y quisimos traerla acá al webinar, es el valor de una idea radica en el uso de la misma. Es decir, nosotros tenemos un muy buen entrenamiento, como les contábamos, acá nosotros hacemos entrenamientos, tenemos talleres diseñados para Kanban, pero lo más importante es después de que tengas este concepto, esta idea, empieza a usarlo, incluso en tu día a día, no sé, incluso en tus actividades diarias. Haz tu pequeño Kanban, así sea muy sencillo como que sin iniciar, en proceso y finalizadas, pero empieza como a cambiar ese chip y empieza a limitar tu cantidad de capacidad de trabajo que podrías hacer al tiempo. Entonces, nos gusta mucho esa parte de romper toda esta parte teórica y de verdad llevarla a la práctica y que eso nos aporte, ¿no? Entonces, listo, yo creo que con eso dimos un brochazo muy general, muy global de lo que es un Kanban. Y nada, estamos dispuestos aquí a resolver algunas inquietudes que tengan. Bueno, Carlos y Cristian, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante y creo que tan aplicable a diferentes ámbitos de nuestra vida, que es lo más importante, que a veces creemos que el conocimiento es solo aplicable en la vida laboral y nos quedamos con eso, pero si lo llevamos a otros escenarios, creo que tenemos un valor mayor a esta información. Entonces, señores, muchísimas gracias y les recuerdo, tenemos estos 10 minutos para que los aprovechemos al máximo y le saquemos el jugo a estos dos personajes. Así que porfis a todos, sus preguntas en la parte inferior me las pueden enviar y ya mismo se las voy a compartir. Camilo Cano nos dice, ¿tienen alguna experiencia por compartir en este modelo implementado en un área de e-commerce? En un área de e-commerce como tal, sí, de hecho, digamos, en alguna oportunidad tuve como la oportunidad de trabajar en algunos proyectos del grupo del tiempo y ahí aplicábamos como algunos temas de estos con Kanban. Lo más importante, como te comentaba, es siempre como adaptar el flujo hacia ese proceso tuyo, ¿no es cierto? Y eso es algo súper importante respecto a tu pregunta, que todos los Kanban deben adaptarse a cada uno de los procesos. Es muy diferente de, digamos, atacar un Kanban para un banco digital o para un marketplace o para un tema de e-commerce o para... Entonces, algo importante es entender los conceptos y lograr fasearlos, lograr determinar esas fases de mi proceso y de acuerdo a eso levantar el Kanban. Y el mensaje más allá de esto es que sí, o sea, efectivamente tú puedes aplicar esto hasta como comentábamos en parte de tu vida personal y hasta yo lo recomendaría para que uno mire en su día a día cómo esto puede ser una herramienta poderosa que te permite cerrar más rápido tus actividades, tus ciclos o tus propósitos que tengas. Entonces, sí, ese sería como el consejo. Tampoco es una herramienta de control C, control V,
me funcionó aquí en este e-commerce y la copio acá. No, simplemente hay que entender el concepto, pero adaptarlo muy bien a tu tema de e-commerce. Gracias, Cristian. Por aquí tenemos otra pregunta como muy puntual y es que si hemos tenido resultados y les podemos como contar, sea en la industria o sea aquí en Pragma. Trabajando en este momento con el área de talento, también en la compañía de Cristian, y encontramos que una de las grandes insatisfacciones, nosotros estamos abordando un proceso de crecimiento desde hace algún tiempo muy grande, entonces los requerimientos, la gran cantidad de solicitudes de ingreso y de necesidades de vacantes, pues crece a una tasa impresionante. Entonces nos encontramos con que uno de los grandes dolores era que no siempre estábamos llegando oportunamente, el tiempo de ciclo era muy alto. Entonces empezamos a trabajar en Kanban, tenemos ya un tablero que va, creo que en su cuarta o quinta versión, está fluyendo mucho mejor, están tomando, hace unos días conversando con el equipo y creo que es un resultado muy importante, más allá de un número de lead time que pueda reducirse, que de hecho se está reduciendo, es la capacidad que ha tenido el equipo de tomar decisiones inmediatas acerca de lo que le está diciendo el tablero. Yo creo que ese resultado nos lleva, cuando yo empiezo a tomar decisiones como equipo en función de el resultado, que es en este caso pues tener las personas idóneas en el momento idóneo para todos los requerimientos de la organización, la gente se siente de una manera diferente, pues la retroalimentación ha sido muy buena. Cristian. Ok, listo. No, aparte del tema que nos comenta Carlos, que también es súper importante, digamos, experiencias aplicadas, sí. De hecho, por ejemplo, en el mismo caso de NEC, hay partes, digamos, que son metodologías híbridas, de agilismo, pero digamos que toda la parte de soporte de la aplicación es puro Kanban. Ese tema sí es muy Kanban y es un sistema que nos permite llevar este tema de soporte de una forma ágil para lograr esa entrega continua de valor, ¿no? Para que estemos desplegando muy rápido y ustedes saben pues que el tema de soporte siempre son como esos temas que son siempre para allá, que son siempre importantes, que son... Entonces, digamos que en ese sentido también hemos manejado mucho de este tema. Y de hecho, en la otra parte, en la parte de desarrollo, también manejamos Kanban. Tenemos una metodología grande, como lo habíamos hablado en un webinar anterior de NECI, que utilizamos un framework Scrum, pero para organizar esas actividades de todos los ingenieros, simplemente también tenemos un tablero Kanban con tarjetas que las vamos moviendo, inicio, fin, limitamos el WIP, es decir, la capacidad del equipo y avanzamos en eso. Entonces yo diría que esos serían unos casos prácticos donde hemos aplicado pues Kanban así en la realidad y pues hemos visto como los beneficios de hacerlo, ¿no? Bueno, señores, muchísimas gracias. Ahora Steven Ledesma nos pregunta desde la Universidad Javeriana de Cali. Imaginando un área creativa, podríamos tener un Kanban de macro tareas y que los creativos tengan un Kanban de micro tareas. ¿Esta sería una buena práctica? Bueno, yo pensaría que primero analizar muy bien en cuanto a esas macro tareas, hay algo que de pronto podrías analizar, digamos, historias épicas o hitos, que son esas historias, yo me imagino que serían esas macro tareas, esos mega objetivos, esos grandes, y de pronto orientamos todo el esfuerzo a través de micro tareas, orientamos el esfuerzo hacia esos objetivos grandes, hacia esos hitos, ¿no es cierto? Entonces podrías de pronto tener un Kanban con esas macro tareas, pero siempre lo recomendable es que todo el equipo pueda ver su trabajo visual en un solo tablero, porque de pronto si lo partimos en tantos tableros, podríamos también caer en la confusión de que este tablero me dice una cosa, este tablero me dice otra cosa, y a veces es importante por lo menos unificar una visión de tablero como equipo para que, como comentamos ahorita en la charla, como equipo identifiquemos a él como si fuera un ingeniero más, una persona más del equipo y que ese nos hable a todos, no digamos estos uno a estos otros, sino a todos donde como esa retroalimentación. Yo creo que parte de la respuesta también está en preguntarnos cuál es el servicio que estamos prestando. El servicio es la tarea del creativo, el servicio es la macro tarea, cuáles son esos pasos que yo debo ejecutar para completar esa gran tarea. Si la respuesta te dice que
esas tareas o microtareas del creativo configuran la satisfacción de una necesidad, pues está bien. Ahora, también yo voy experimentando mi tablero y la manera de manejarlo. La recomendación es, haga el experimento, fíjese, el tablero le va a dar la retroalimentación y le va a decir, sí, es una buena idea tener las macro y las micro, o ve, ¿por qué no? Más bien ponemos a viajar las macro, el mismo uso le va dando la retroalimentación. De pronto, un tip que me gustaría darte es, intenta que esas tareas, por más micro que sean punta a punta. Es decir, asegúrate que esas micro tareas de verdad le generen un valor al propósito que tú quieres, que no van a ser micro tareas que tengas que reunir un montón pues para lograr un valor, que así sea un valor chiquito, pero asegúrate de que sean punta a punta, de que de verdad aporten algo en ese propósito que tienes allá en tu proyecto. Ese también sería otro como buen tip ahí que te dejamos. Bien. Bueno, ahora tenemos, Sandra Arcila nos pregunta, ¿qué herramientas nos pueden recomendar para implementar Kanban en equipos de trabajo donde intervienen personas de tecnología y personas de negocio? Sí, de pronto ahí un tema importante es para consolidar esa visión como equipo, y de hecho es muy bueno que tengan un equipo multidisciplinario, pero encuentren ese propósito como equipo, ¿no es cierto? O sea, yo sé que hay como muchas roles y de todo, pero entre todos deben tener un objetivo como equipo, y eso los va a unificar en torno a ese objetivo. Y sí es muy recomendable que entre todos se sientan equipo y entre todos empiecen a definir este tipo de políticas y todo. Y de lo que nos comentas, que si son ingenieros, que tienen roles diferentes, incluso a mí me parece hasta mejor que sea un equipo multidisciplinario. Y en cuanto a herramientas, nosotros tenemos muchas herramientas virtuales, pero siempre recomendamos arrancar por el tablero físico. ¿Por qué? Porque desde la percepción el cerebro asimila mucho mejor el tablero físico pegado en una pared que un tablero virtual. Y solo haz un ejercicio. Si tú tienes el tablero físico pegado en tu escritorio, pegado en algún sitio donde todos lo vean, tú llegas a tu puesto de trabajo y de inmediato el tablero te va a hablar. Mientras que si lo tienes por allá en una página o algo, a lo mejor ni siquiera la veas hasta después de mediodía o algo. Entonces, dentro de esas herramientas también sería un buen tip, hagan el tablero, intenten hacerlo físico, es la mejor forma. Sullivan Miranda nos dice, ¿es posible implementar Kanban en una organización muy grande donde se necesiten resolver necesidades de varios proyectos al mismo tiempo y por el mismo equipo? Sí, es posible, y precisamente pues ese flujo del Static te va a ir dando la respuesta, o sea, identificar cuáles son los servicios, la naturaleza de la demanda, la naturaleza de la capacidad. Yo puedo tener un equipo, por ejemplo, pues volviendo al de Microsoft, pues atendía el soporte de una gran cantidad de aplicaciones permanentemente y configuró su sistema para ello. Yo puedo tener un sistema Kanban para un equipo que soluciona un solo problema. En fin, depende de la naturaleza del proceso, pero es válido. O sea, yo puedo tener diferentes tipos de configuraciones de sistema Kanban, y por eso el sistema se diseña, no es de copiar y pegar, es de hacerse una serie de preguntas, ir recorriendo un proceso para diseñarlo adecuadamente y sobre todo irlo evolucionando permanentemente en el tiempo. Sí, yo creo que, respecto a tu inquietud, si es un equipo que atiende como muchas áreas y es, digamos, responsable como de muchas actividades, hasta es beneficioso el Kanban porque cuando definan ese WIP, ese Working Process, se van a enfocar en cerrar ciertas actividades y también van a poder medirse, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo asumir esto, ya esto yo no lo puedo asumir porque desborda mi capacidad, o venga, yo cómo hago para aumentar mi capacidad, meto más personas, enfoco más esfuerzo en determinada etapa. Y como para cerrar tu pregunta, sí, de hecho, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto para la General Motors. Imagínate pues el tamaño de organización y todo era Kanban. Y tú entrabas y todos estaban los tableros ahí pegados y de todo, o sea, no solo de la fabricación del carro, sino de las garantías, hasta del aseo de los baños, tú mirabas pues como el Kanban representado en todo eso. Entonces, la respuesta es sí, tú puedes escalarlo al punto que tú necesites escalarlo. Inclusive el método puede ser utilizado en diferentes niveles de la organización. Si yo lo veo como un sistema para un equipo que ejecuta, pues tengo un tablero de ejecución. Puedo tener un tablero más en el nivel táctico, inclusive un tablero en el nivel estratégico que me está viendo fluir, por ejemplo, las iniciativas y los proyectos como un todo. Y tener los criterios de entrada, tener las políticas visibles, porque siempre existe la posibilidad de propiciar el flujo constante de valor dentro de la organización en los diferentes niveles.
Bueno, muchas gracias. Alex Herrera nos pregunta, ¿qué tienen en cuenta para definir los indicadores y los WIP? El WIP o el Work in Progress, yo diría que es un aprendizaje continuo, o sea, las políticas y el número del WIP, por ejemplo, a mí me gusta pensar para un equipo de desarrollo, para propiciar la colaboración, si el equipo tiene 5 personas, empiece a hacer un experimento, limite el WIP a 4. ¿Qué significa eso? Que una persona sí o sí va a tener que estar colaborándole a otra. Y fíjese cómo, para todo el sistema, fíjese cómo le va, haga primero ese experimento. Después empiece a fijarse en cada uno de los puntos del proceso, de acuerdo al comportamiento y al flujo, de pronto valdrá la pena limitar el WIP solamente, pues, o específicamente en desarrollo. En desarrollo solamente vamos a tener 3 como WIP. Y empiece a ver cómo se está comportando el sistema con esos ajustes y siempre monitoreen. El tiempo de ciclo o el lead time es importantísimo como indicador. Hay una manera que a mí me gusta mucho visualmente de calcularlo, y es que cuando una tarjeta entra al sistema, le ponemos un puntico. Primer día, lleva 2 días, 2 punticos, lleva 3 días, 3 punticos. Entonces, cuando ves el tablero, visualmente, si ves un montón de tarjetas que tienen un montón de punticos, ahí está pasando algo, se está envejeciendo en el sistema. ¿Qué hacemos para esa que tiene tantos punticos? La llevamos hacia allá. Y empezamos a llevar una estadística de cuál es el comportamiento de nuestro lead time, qué tanta dispersión hay, la tasa de entrega también es importante. O sea, ahí en la literatura puede haber otros indicadores. En la medida que vamos avanzando en la madurez, se pueden ir calculando otros indicadores. O sea, existe el cycle time, el tag time, no los voy a explicar en este momento, pero hay muchas más cosas que nos da información, pero siempre que pongamos un indicador, siempre tiene que tener un para qué quiero medir este indicador, qué información me va a dar y sobre todo qué capacidad de toma de decisiones me va a dar para mejorar el sistema y mejorar la eficiencia del flujo. Sí, de pronto, en cuanto al WIP, algo importante es que tú ahorita tienes una idea de qué capacidad tiene tu equipo, ¿no es cierto? Y la idea que nos da Carlos es súper buena para dejar una persona pues colaborando. Sin embargo, ese WIP va a ir evolucionando y normalmente ese WIP empieza a crecer, a crecer. ¿Por qué? Porque ahorita tienes un WIP, pero de acuerdo a tu forma de trabajo. Pero en la misma forma de que cuando empiecen a trabajar colaborativamente y todo este tema, se van a dar cuenta que se van a volver más eficientes. Y a lo mejor ya no pueden atender solo 7, sino 8 actividades al tiempo. Pero eso es parte de la evolución de Kanban, arrancar con un WIP así y que con la evolución tú te des cuenta y lo vayan ustedes mismos ajustando. Bueno, y por último, Jorge Abad nos pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que han visto montando Kanban? Un montón. Buena pregunta. Aprendemos de nuestros errores y desde los errores de los demás. Hay un error muy común que precisamente tiene que ver con el respeto. Y es tratar de llegar a cambiar todo y llegar abruptamente a decir esto que ustedes están haciendo, el proceso no sirve, hagamos esto. Dejen que el mismo equipo vaya encontrando sus mejoras. A mí, por ejemplo, me da mucha dificultad. Yo he sido consultor de procesos mucho tiempo y como consultor siempre había querido tener las respuestas. Entonces llegaba con el chip de consultor a decir, el proceso no es A, B y C, el proceso es A y C, eliminemos B. No, que el mismo equipo se dé cuenta que B es innecesario. En vez de llegar con respuestas, llegue con preguntas, que el equipo indague. Lo otro es tratar de llegar al tablero perfecto y empezar a diseñar y caer en la parálisis por análisis. No vamos a tener nunca un tablero perfecto. Más vale una pequeña acción de mejora que un gran plan que nunca me va a llegar a la acción. Ese también es un error que cometemos muy, muy comúnmente. Sí, y de pronto un error que yo he visto muy común es pensar que un Kanban es simplemente tener un tablero y llenarlo de papelitos, y eso no es Kanban. Es decir,
es súper importante ahí el tema de las políticas, porque si tenemos un tablero, lo llenamos de papelitos, vamos a heredar las mismas malas prácticas que tenemos en ese sistema actual y lo heredamos simplemente a visualizarlo allá. Las políticas, por ejemplo, limitar el WIC, calcular el lead time, hacer un equipo cross-funcional, atender cuellos de botella, es decir, esas políticas son en realidad la esencia del Kanban, y la esencia del Kanban, más allá de eso, es esa acción del pull, ¿no es cierto? De finaliza antes de seguir metiendo cosas al sistema. Entonces, yo creo que un error que he visto es que nos dicen, vea, trabajamos en Kanban, ven un tablero lleno de posts, una fila llena de cosas, y en finalizado ni un papelito, uno o dos papelitos, y acá en proceso como 30. Entonces uno dice, bueno, y aquí pues lo que hicimos fue heredar problemas, nos toca definir muy bien esas políticas, que en realidad esa alma, esa esencia de Kanban, ¿no? Cristian, ya para terminar, una última cosa importantísima, y es la importancia de las políticas. Las políticas son el rey. O sea, no debemos saltarnos las políticas, por más que, no sé, el vicepresidente o el que más grita nos dice, yo sé que su WIP es 8, pero yo necesito esto para allá, no sucumbir ante las políticas. Ahora, siempre hay que cuestionarlas. Si yo estoy viendo que es necesario disminuir, aumentar, cambiar, pues haga un experimento. Otro error es precisamente eso, no experimentar y no respetar las políticas. Las políticas se respetan por encima de cualquier cosa. Eso es. Y el último consejo, nada, o sea, entender el concepto, y yo creo que la mejor forma es definir esas políticas y a la práctica, que la misma evolución te va a ir llevando cada vez a tener un mejor tablero y no quedarse pues paralizado esperando la condición perfecta para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao.